Hello. Hola, buenas tardes, jovencitos. Un gusto de verlos. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien, muy bien de salud. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Buenas tardes, Miss. Solángel, un gusto de verlos. Joaquín Reyes. Ingeniera Margarita, buenas tardes. Buenas tardes, jovencitos. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien. Ya el clima, ya estamos en la hora de que llegue el verano, creo 4:30, algo así escuché. Bastante contentos. Ya por mi parte yo mucho más recuperada. Mi mamá, gracias a Dios, ya abandonó la cama, ya está más vivita. Era como una velita que se prendía un ratito, se apagaba el otro, decía, me voy a dormir, y ¡plac! Se quedaba seca. Qué susto, Dios mío, ¿cómo se dice? Deshidratación la ganaba, sin apetito, sin ganas de tomar líquido. A punche le hemos tenido que dar así, ¿cómo se dice? Los electrolitos. Qué terrible. Si saben de alguien, hay que darle electrolitos, porque la deshidratación te gana, te gana. Bueno, pasando, estamos vivos y terminando el año y muy felices de haber conocido a ustedes y trabajado con ustedes y ahora preparándonos para terminar el curso. Hoy día tenemos una flamante exposición. Por favor, quiero verlos. Joaquín Reyes, Kevin Soriano, Solange, Ronald Mondalgo, Sergio Suárez, Anthony Cori, Daira 20 Villa, Luis Machoque. Un gusto de verlos a todos, todos, todos. Adelante. Los escucho. Hola, ¿dónde están? Profesor, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Me acabo de perder, por favor. ¿Te acabo de perder? ¿Dónde te perdí? Es que No, mencionó los nombres de mis compañeros y dije exposición, pero me acuerdo que la semana pasada ya expuse, entonces. no, he pasado lista a todos, he pasado lista a todos. Joaquín Reyes, Kevin Soriano, Solange, Ronald Mondales, Ah, Sergio ok. Suárez, Anthony Cori, Daira 20 Villa, Luis Machoque, Julio César Oviedo, Tello. Entonces, saludos a todos y quiero saber, pues, ¿quién está listo para la exposición del día de hoy? Que lo quiero escuchar. Por favor, adelante. Todo ¿Dónde listo. está, por favor? Oh my God, what happened with you? Profesora, aún falta que se conecten algunos de nuestros integrantes del grupo. Muy bien, muy bien. Molto bene. Yo espero. I wait for you. Mm. ¿Cuántos faltan? ¿Faltan muchos?
Mm, Profesora, disculpe, acabo de unirme, acabo de salir de un laboratorio en la uni. ¿Hay alguna información que no habré escuchado? ¿Está usted en el equipo que va a exponer? ¿Está usted en el Sí, equipo que va? profesora, y creo que el internet es lento acá porque lo escucho medio robótico. Sí, profesora, sí estoy. ¿Dónde está usted? En la uni. ¿En la URI? ¿Hay Sí, actividades tuve un presenciales? laboratorio. Sí, por lo visto sí, porque hoy tuve laboratorio presencial de Química 2. Metaverso se necesita ya, ¿eh? Por favor, actúen ya pronto. Metaverso. No es justo. Bueno, están en la era antigua todavía. Ok. O sea que está trabajando usted en la uni ahorita. ¿Con quién ha tenido? ¿Con la profesora Petra? Hola, Anthony. Ah. Bueno, ya está el grupo que va a exponer, por favor. ¿Qué me dicen? Sí, profesora, yo voy a presentar pantalla para que pongan mis compañeros. Adelante. Sí, pero aún falta un integrante. Es Jonathan. Ya, ya.
Profesora, uno de sus compañeros todavía no está presente. Dice que está en laboratorio con el profesor Alcántara también en la universidad. Oh, oh, Este, él cuando entre va a exponer su parte. Por el ya, momento, los otros compañeros van a empezar. ok, ok, ok. Mejor, vamos empezando entonces. Buenas tardes, profesora. ¿Se me escucha? Sí, señor. Ya. Bueno, como mencionó mi compañero está teniendo unas dificultades para entrar. Yo voy empezando, Ya, más pero a ver, adelante. a ver, a ver, un ratito. Elementos de una cultura. ¿Cuál es su primera lámina? Está más atrás. ¿Y Compañero, ¿puede mover la por qué no repetida? pone la primera más atrás? No es una la primera. The first one, please. Esta, ¿verdad? Esta es la primera. Sí, la primera es la siguiente. Ya, perfecto. Aquí está el nombre de los señores. Alvarado Ramírez, Oscar Jun, Aymachoque, Cori Quizocala, Mondalgo Sánchez, Suárez Cuadrado, Regalado Postillo. Todos son hombres, no hay ni una chica en este grupo. ¿Ok? ¿Dónde están? Hay 10 alumnos. Esta Ya, parte le pues. tocaba a mi compañero, si no me equivoco, profesora. Esta parte ya lo va a hacer cuando entre. No, pero yo Ok. estoy acá. Yo Ya estoy está acá, ya. amigo. Sí, yo estoy No, acá. Nicole ya está. Disculpe, Sí, profe. yo lo que estaba hablando, de laboratorio, sí. Ya, bueno, profesora, a mí me tocó exponer sobre las... Siguiente, por favor. Esta es una introducción. Siguiente, siguiente. No, no, no. Este es de otro compañero. Ya, ¿cómo es? Está todo el equipo junto, ¿verdad? Finalmente no falta nadie, entonces vamos a empezar en el orden que corresponde, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Cómo han enfocado ese tema? A ver, cuéntenme. ¿Por qué no veo un índice? Profesora, aún no se conecta todavía nuestro compañero que falta. ¿Cuántos faltan? Sí, Falta es uno. otro. Sí, 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 es otro, es otro. ¿Qué dice Pero el que yo, falta? ¿El que falta está vivo o ya? como ya le explicamos, ha tenido el laboratorio presencial con el profesor Alcántara. Debe seguir ahí todavía. Oh, ya. ok, ¿qué falta? ¿Mucho?
Pero bueno, a ver, ¿qué me pueden ir narrando de cómo es que han enfocado el tema? ¿Alguien puede hablar? ¿Cómo han enfocado el tema, señores? Profesora, voy a empezar con la exposición y cuando mi compañero se conecte, él va a continuar. Bueno, tenemos ahí las áreas de diversidad cultural. En el mundo existen áreas donde predominan distintas culturas, tales como las que vemos en las imágenes, ¿no? Los Balcanes, que es la región de Europa del Este, la cual es rica en culturas diversas y lenguas variadas, que alguna vez estuvieron conformadas por gobiernos totalitarios, pero hoy en día pueden expresar más libremente sus diferencias. También tenemos el Asia Menor, que es otra región de altísima diversidad cultural, en donde convergen religiones distintas como el budismo, el hinduismo y la diversidad de diversas tradiciones de la filosofía oriental. También tenemos lo que es el territorio de la antigua Unión Soviética, que hoy en día es uno de los territorios con diversidad nacional, diversidad de naciones, con historias, culturas y lenguajes distintos. Y por último tenemos los países latinoamericanos, países como Perú, Bolivia o México, que mantienen mucha de la riqueza cultural precolombina, que en otras regiones fue arrasada por los conquistadores españoles. Las civilizaciones precolombinas sentaron la base central del arte, las tradiciones y la cosmovisión que siglos después recibiría el aporte del castellano, el arte, la literatura y la tradición cristiana de Europa. Con el desarrollo de la historia, en el Perú se fueron adquiriendo esas nuevas experiencias culturales, como aquellas que llegaron desde África. Posteriormente, ya en la era republicana, la llegada de los pobladores provenientes de China, Japón y Italia terminaron por consolidar la expresión cultural que hoy conocemos en nuestro país. Siguiente PPT, compañero. Bueno, eso es, es un video en el cual se explica más a detalle cómo se fueron adquiriendo diferentes culturas a través de acontecimientos en el Perú. Wow. Sí, no se escucha. Pero creo que está pasando fotos nada más, ¿no? ¿O sí? No, sí, sí es ¿No un se video. escucha? Disculpe. ¿No se escucha? Están hablando. Sí, es un video con audio, pero creo que no se escucha. No se escucha, no sé cómo se hace. A ver, un momento. Esas construcciones circulares, ¿no? Qué hermoso, realmente. Con las lluvias. Por favor, ¿dónde está?
¿Ya van a estar todos? Bueno, pero ¿alguien puede hacer un resumen de lo que han considerado? Sí, sí, profesor. Bueno, en el video se menciona cómo se ha ido adquiriendo distintas las culturas a través de la historia, empezando por la llegada de los españoles, en donde tras su llegada trajeron en parte su cultura y también la de esclavos que trajeron, africanos, me parece. También con el pasar del tiempo también llegaron mano de obra asiática. Y bueno, ahí en el video se explica más a detalle cómo se fue tratando a través del pasar del tiempo. Voy a saltar el video, el PPT. Compañero, puede pasar al siguiente. Ese trabajo de metalurgia, qué maravilloso. Bárbaro. Bueno, aquí vamos a hablar de la importancia de valorar la diversidad cultural. Bueno, en pantalla se muestran algunos de los principales puntos que reflejan la importancia de la diversidad cultural, ¿no? En el primer punto pues, tenemos la diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad. También tenemos que favorecen el desarrollo del país debido a las características que presentan como recursos étnicos, sociales, tradicionales, regionales, de flora y de fauna. Todo esto hace que un determinado país atraiga la atención de muchos turistas y empresarios importantes, que ven la posibilidad de comercializar y realizar convenios. También tenemos la importancia de la diversidad étnica en nuestro país. La diversidad étnica en nuestro país es grande, ya que somos ricos en costumbres, historia, lenguaje y tradiciones. Todo esto promueve el turismo en el Perú eh, para que, para que se interesen en nosotros y que aprendan un poco más de nuestra cultura. Y bueno, en el último punto, la diversidad cultural es una fuerza motriz de desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino también como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Además, es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Siguiente, PPT, compañero. Ya, bueno, ese es un video publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura. Es una entidad que se encarga de formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible. Creo sí se puede reproducir. No se escucha, creo, sí. Ha salido allá, que tapaba toda la pantalla. Ya, ahora sí.
Bueno, aquí tenemos a la profesora Diana Aguirre, la cual es una profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Marcos. Ella es especialista en gestión cultural y patrimonio inmaterial. Ella explicó en una entrevista la importancia de la diversidad cultural y le hicieron una serie de preguntas. Ahí están algunas de esas preguntas que le hicieron. La primera es, ¿qué engloba la diversidad cultural de un país? Ella mencionó que la diversidad cultural de un país engloba las diferentes manifestaciones artísticas, tradiciones, conocimientos, costumbres, lenguas que poseen sus habitantes. Esa riqueza está relacionada con la diversidad geográfica y el desarrollo histórico de un país. En ese sentido, hay países en los que se puede apreciar una mayor diversidad cultural que en otros, como es el caso de Perú, conocido por ser un país megadiverso, plurilingüe y multiétnico. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante reconocer la diversidad cultural de un país? Es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa, porque así las políticas y programas que se fomenten atenderán a esta realidad y promoverán la valoración de las diferentes entidades que conforman un país. Por ejemplo, tenemos que el quechua en la actualidad está en peligro de desaparecer, y esto se debe a que no se ha actuado a tiempo para establecer una política educativa y cultural que respete y valore este idioma y a las comunidades que aún lo hablan. Es decir, no se ha considerado este elemento distintivo de nuestra diversidad cultural. Si lo llegásemos a perder, perderíamos parte de nosotros mismos, aunque seamos quechua hablantes, aunque no seamos quechua hablantes, porque es parte de la identidad peruana. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como la tolerancia, la cooperación y el aprecio hacia los demás. Otra pregunta fue, ¿cómo o por qué la diversidad cultural puede llevar al diálogo y al desarrollo? Si no apreciamos el valor de la diversidad, perdemos una oportunidad de conocer todo el bagaje cultural que poseen los diversos grupos étnicos o minorías. Y por lo tanto, desperdiciaríamos el potencial creativo que esa cultura posee. Por eso, el respeto a la diversidad nos predispone al diálogo, al aprecio y encuentro con aquellos que consideramos diferentes. Si el desarrollo consiste en el despliegue de capacidades y en el poner a las poblaciones en condiciones de construir su propio futuro, definitivamente debemos contar con el potencial creativo que da la diversidad cultural. La diversidad aporta una multiplicidad de miradas y soluciones a los problemas y, en este sentido, también se constituye en una herramienta para el desarrollo. Por lo tanto, hay que fomentarla y no pretender desaparecerla. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cómo participa el Estado en la conservación de la diversidad cultural del Perú? Ahí está implicado lo que es el Ministerio de Cultura. Cuando se creó el Ministerio de Cultura en el 2010, también se crea el Viceministerio de Interculturalidad. Este viceministerio, según dice en su página web, es el responsable de formular políticas, programas y proyectos que promueven la interculturalidad para fomentar y garantizar los derechos y el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del país y construir una ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de la interacción con la diversidad cultural. De esta forma, se han estado impulsando programas de recuperación de lenguas nativas, identificación y promoción de pueblos indígenas y originarios, proyectos de investigación y educativos, publicaciones y diversos eventos para la promoción de la diversidad, así como para fortalecer la interculturalidad en el país. Siguiente, compañero. Bueno, ese es un video donde se nos habla de la importancia de la diversidad cultural en las organizaciones. Hay otra vez ese título, ya.
Página web. ¿Qué empieza? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Ese grupo? Ay, Luciano Loli, ponga otra foto, por favor. O es el cómico mexicano. Y me cansé de estar sentada. Ya, chicos, ya pues. Sí, compañero, pon la siguiente PPT. Ya, bueno, tenemos los elementos de la diversidad cultural y cómo fomentarla. Bueno, estos son algunos de los elementos de la diversidad cultural, como lo son el idioma, los dialectos, la religión, la gastronomía, la música, las fiestas, que más adelante también se va a hablar de parte de todos mis compañeros. Siguiente PPT, compañero. Bueno, dentro de la UNI también existen centros culturales en los cuales se fomenta las culturas. Eh, Hace como aproximadamente 2 meses, para un trabajo de otro curso, tuve que hacer una entrevista junto a un grupo de compañeros al presidente al director del Centro Cultural UNI, que es encargado de tanto de Polcuni, de Tuni, Tuna, todos esos centros culturales, en los cuales mencionaban que el propósito de los centros culturales es promover e incentivar las manifestaciones culturales mediante danzas, tradiciones o actuaciones para los alumnos. Estos centros culturales lanzan sus convocatorias cada ciclo, creo que es cada a inicio de ciclo, en donde los alumnos pueden ir y aprender las culturas de distintas regiones. Bueno, sí, siguiente. Rasgos. Ya, sí, profesora, sigo yo y voy a hablar sobre los grupos étnicos del Perú. Bueno, empezamos con las características de las etnias, que como pueden ver, una de ellas es que es una comunidad humana que comparte rasgos de tipo sociocultural y raciales. También transmiten a través de generaciones su lengua, sus costumbres, usos, valores y creencias. Los grupos étnicos tienen un origen común, así como una historia y una tradición. Por lo general suelen ser originarios de un determinado lugar, como pueden ver en la PPT. Siguiente página, por favor. Ya, sobre los grupos étnicos en el Perú. Comprende grupos humanos oriundos o propios de nuestro territorio ante la llegada de los españoles en el siglo XVI. Bueno, y en la actualidad tenemos grupos autóctonos
que se dividen en dos partes, que son las razas indígenas y las razas amazónicas. Bueno, empezaré con las razas indígenas. Está constituida particularmente por los quechuas, los cuales llegaron a constituir el imperio incaico. En ellos se sometieron otras comunidades como las aymaras, chancas, chimúes, ayabacas y entre otros más. Por su parte, los quechuas fueron sometidos y marginados por los españoles, los cuales al llegar al imperio usurparon sus propiedades, tierras y la libertad. Y bueno, ahora con las razas amazónicas. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que comprende por más de 50 grupos étnicos. Entre ellas están los Axaninkas, los Chipibos, los Campas, los Machiguengas, entre otros más. A la llegada de los españoles, estos grupos estaban exentos de la situación de dominación debido a la poca accesibilidad de la zona por parte de los españoles, debido a que era un lugar muy inhóspito para ir y conquistar. Por otro lado, también en la zona andina era más accesible, por así decirlo. Y bien, siguiente PPT, por favor. Ah, no, ahí está bien, está bien. No, la anterior. Bueno, y también algunos rasgos culturales de los grupos autóctonos que comparten tanto las razas indígenas como las razas amazónicas son las expresiones folclóricas que constituyen en danza, música, fiestas y fiestas patronales. El otro es el sentido comunitario, el cual como ejemplos tenemos a la minca, la mita y en general a los trabajos colectivos. También tenemos al dominio del ambiente, que sería la crianza, siembra y uso de pisos ecológicos, por decir algunos ejemplos. Y también están las raíces lingüísticas, que son las quechuas, aymara, uro, y entre otros. Bueno, ahora sí, siguiente PPT, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de grupos étnicos que podemos ver al viajar a la provincia de nuestro Perú, como lo son los lupacas, uros, achanincas y amuechas. Siguiente PPT, por favor. Ya, ahora voy a hablar sobre las danzas del Perú, en el contexto del folclore peruano. Siguiente PPT, por favor. Bueno, las danzas en sí son una forma de expresión de los pueblos, de un grupo de personas. Y bueno, se clasifican en dos. Ahorita primero lo voy a hablar según la clasificación del número de personas, que pueden ser las danzas individuales, danzas de pareja y danzas colectivas. Las danzas individuales son las danzas individuales. Las danzas individuales no necesariamente son aquellas en las que hay un ejecutor, sino donde hay un único responsable de la representación del baile, del acto. Y este ejecutor puede ser independiente cuando está solo, como es el caso de los danzantes de tijera, o puede estar en grupo, cada uno bailando la misma música, cada integrante bailando la misma música, como en la tunantada. El otro sería la danza de pareja. Este es más sencillo y hemos visto más común en festidanzas o en otras festividades, ya que son aquellas en las que se puede reconocer dos danzantes elaborando figuras independientes de las otras parejas, o complementándolas, por así decirlo. Pueden agruparse géneros semejantes o mixtos. Por otro lado, y por último, tenemos a las danzas colectivas, que también son muy conocidas, y son aquellas en las que todos los danzantes ejecutan los mismos movimientos sin formar parejas. Se reconocen dos grupos: colectivos de rueda, en donde marchan eventualmente en dos filas, de varones y de mujeres, o también pueden ser mixtas, y colectivas en fila, que son comparsas de carnaval, en donde se desplazan en parejas mixtas. Bueno, siguiente PPT, por favor. Aquí es según su contenido. ¿Qué contiene la danza que lo hace tan especial?
Bueno, empezamos con las danzas gremiales, que son aquellas en donde se representa jornadas laborales de productores no agrícolas. Ejemplo de ella es la cuyagua, la cual se baila en la festividad del Virgen de la Candelaria. La otra danza sería danzas agrícolas, que son aquellas que se ejecutan en la faena agrícola, que es la de carácter ritual o religioso. También tenemos a las danzas festivas, son aquellas que poseen un carácter erótico y ritual. Están diseñadas para las diversas fiestas y festividades patronales. También tenemos a las danzas de cazadores, que son danzas que simbolizan la caza de animales, que es considerado un ritual. Los animales cazados son el cóndor, la vicuña, la parihuana, entre otros muchos más. Y las danzas matrimoniales. No, también las danzas matrimoniales. Son aquellas que celebran las nupcias entre una pareja. Se presentan normalmente en pueblos indígenas. Algunos ejemplos son la marinera y el tondero. Y por último tenemos a las danzas regionales. Son aquellas que se heredaron por el paso de otros ejecutantes de un pueblo. Dentro de ellas se encuentran las cordilleranas, danzas de sicuri, las diabladas, entre otros más. Bueno, siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora le voy a hablar sobre las costumbres y tradiciones del Perú. En especial las más importantes, las que se celebran con mayor número de población. Siguiente, por favor. Ya, empezamos con la selva. Costumbres y tradiciones del Perú, de la selva. Fiestas de San Juan. Es una de las fiestas más grandes de la Amazonía peruana. El 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan. La tradición principal de esta fecha es preparar el juane y la chicha y salir un día de campo con toda la familia. En esta época del año existen muchos lugares para visitar. Existen muchas playas y lugares turísticos naturales. Bueno, esta actividad se celebra en toda la selva peruana y en las ciudades más importantes, como lo son Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. Se organizan fiestas desde tempranas horas de la mañana con grandes artistas y orquestas reconocidas de nuestro país. Bueno, el otro sería el Corpus Christi, que es una actividad religiosa que se celebra en toda la selva para venerar la presencia de Cristo en nuestras vidas e incentivar a la fe católica. La actividad principal del Corpus Christi es adornar las calles de la Plaza de Armas con el fin de esperar la procesión del Señor. Y por último tenemos al Carnaval de Iquitos, que es una de las costumbres de la selva más esperadas por muchos, al igual que el Carnaval de Achiote. En el Carnaval de Iquitos, este evento turístico se celebra entre los meses de febrero y marzo. A ritmo de las padillas, todos bailan celebrando el carnaval. Y bueno, siguiente PPT, por favor, que trata sobre las costumbres y tradiciones del Perú en la parte sierra. Aquí encontramos al Festival de Virgen de la Candelaria, realizada en la ciudad de Puno, departamento de Puno, a orillas del famoso lago Titicaca. Se ha iniciado cada 2 de febrero con la celebración de las misas y procesiones a la Virgen de la Candelaria. Durante la festividad se realizan concursos de danza folclóricas donde los participantes presentan coloridas vestimentas. El otro es Inti Raymi. Se denomina la Fiesta del Sol, ya que consiste en el solsticio del invierno. Es una antigua celebración cuyo fin es homenajear al dios Sol, símbolo supremo y de adoración en la cultura inca. En la actualidad, se realiza en una representación teatral cada 24 de junio. Bueno, tras este ritual se lleva a cabo la ceremonia inca en la Plaza Mayor del Cusco, para que el gobierno en turno realice un buen trabajo. Paso siguiente, y al atardecer, se da fin de la ceremonia y se inician las festividades. Bueno, y por último tenemos a los carnavales, que
Bueno, son celebrados en febrero, principalmente en el departamento de Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apurímac, San Martín y Tacna. Los carnavales peruanos destacan por su colorido y por las participaciones de los pobladores. Es tradicional tumbar la yunza, que consiste en plantar un árbol de forma artificial, cargado de regalos y bailar alrededor de este. De este hasta tumbarlo con los cortes de un machete o hacha. Y la afortunada pareja que derribe el árbol en la encargada de la organización de la yunza del siguiente año. Bueno, siguiente PPT, por favor. Lleva las costumbres y tradiciones del Perú en la zona costa. Bueno, las típicas, creo que ya todos hemos conocido o visto por ahí, que son las peleas de gallos. Y aunque el origen de las peleas de gallos es europeo, con la llegada de los españoles a territorio americano, fue una práctica que acentuó rápidamente y aún en la actualidad, las peleas de gallos se constituyen como una de las costumbres de las costas peruanas más extendidas, y no solo desde allá, pues sigue siendo una tradición importante en otros países de Latinoamérica. También otra conocida es la celebración del Señor de los Milagros, bueno, que es una advocaciones religiosas, es una de las advocaciones religiosas más importantes del Perú. Es por esto que el mes de octubre cientos de personas se reúnen para acompañar al Cristo Moreno, que así lo llama, en una de las procesiones más multitudinarias de Lima y de Perú. Su aceptación entre el público es tal que tiene fama no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. A esa costumbre se le sumó en los últimos años el consumo de un postre típico creado por la devota que se llama turrón Doña Pepa. Y bueno, y por último tenemos a Santa Rosa de Lima, que como hemos visto, en Perú es un país de gran peso en el aspecto religioso. La festividad dedicada a Santa Rosa de Lima, en otras de las más multitudinarias, es una de las más gente concentra, por así decirlo. La historia de esta santa es bien importante, debido a que ella fue la primera mujer canonizada dentro del territorio americano. En memoria de esta santa se realizan diferentes misas y festejos durante el mes de agosto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, a ver, ¿qué sigue ahora, por favor? Estos vacíos. Sería el compañero que no se conecta todavía, creo, ya se conectó. Buenas tardes, profesora. No sé si me logra escuchar. Es que tuve clases presenciales y estoy hablando de un celular de un compañero. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. ¿Van? Ya. Sí se escucha, ¿no? Confirma. Absolutamente, muy bien. Ya. Bueno, en esta tarde yo quería compartir o exponer, mi parte era acerca de origen, definición y características de la cultura y la diversidad cultural. Siguiente, por favor. La cultura. ¿Cómo es que se originó la palabra cultura? ¿O cómo se dio la cultura o cuándo se dio esta valoración, ¿no? Porque primeramente se dio en la Edad Media, cuando empezaron a valorar algunos aspectos del hombre. Es ahí donde nace la palabra cultura cultura agrícola, refiriéndose a una persona productora. Ahí nace una palabra que se llama cultura mentis, o sea, refiriéndose a la persona que más sabe. Bueno, y así la palabra cultura sigue dándose algunas formas de cambiar. En el siglo XVIII ya
La palabra cultura más o menos se refiere a los logros que consiguen los artistas. Y aún ya en la actualidad se distinguen de muchas formas. Culto o cultura. Culto también se conoce a la persona que más, o sea, que cumple su proceso educativo, así. Pero en este caso, la palabra cultura se refiere a la diversidad o la variedad que tiene un país. ¿Y qué es cultura? Bueno, como cultura, es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales, colectivas, incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramienta y conocimiento. Y esto quiere decir que conforme pasa el año, nuestros antepasados nos dejaron unas costumbres, sus formas de actuar. Este conocimiento se fueron acumulando y no se dejaron para atrás. O sea, siempre estuvo en práctica. Cada generación ponía en práctica, y es por eso que en la actualidad hay muchas formas de actuar o hasta formas de vestir, formas de cómo relacionarse con los demás. Por eso hay diferentes lenguas, idiomas. Bueno, todas esas prácticas se conoce como cultura. Y para respetar toda esa diferencia se valora. O sea, el Ministerio de Cultura, toda esa institución hace una valoración de todas esas costumbres, fomentando hasta participándolos, haciendo participar a todos los niños, o sea, en las escuelas, o sea, todo es una forma de valorar a todos los diferentes formas de comportarse en la sociedad. Bueno, siguiente, por favor. Y la cultura, conforme pasaba el año, no ha estado estático. La cultura siempre ha estado cambiando o en algún momento se dio un choque de culturas. Esto quiere decir que un grupo social que tiene diferentes formas de ver el mundo, como la religión, en el camino se atravesaron con unos individuos, podría decir, que tienen diferentes formas de pensar. Es en el caso del colonialismo. En el colonialismo se dio el choque de culturas. Este choque de culturas se refiere al impacto al pasar de una cultura familiar a una desconocida. Este impacto incluye ansiedad, sentimientos de sorpresa, desorientación, incertidumbre y confusión que se sienten cuando una persona debe adaptarse a un entorno cultural o social diferente y desconocido. O sea, en el colonialismo, los españoles restringían muchas costumbres de los indígenas, obligaban que ellos acataran sus normas, sus valores, como ellos quieren, que respeten sus leyes. Si no, les daban castigo, o sea, la más conocida, ¿no? La Santa Inquisición, cuando no lo obedecían. O sea, una cultura dominante, se podría decir. Siguiente, por favor. Y ahora, hablando de diversidad cultural, ¿a qué se refiere diversidad? O sea, son todas formas de expresarse de un país y de su sociedad, de toda la comunidad. O sea, son todas formas que manifiestan las culturas de los grupos, sociedades. Entre ellas están las razas. ¿Y a qué se refieren las razas? Las razas son todo tipo de personas que existen en el territorio peruano. O sea, después del colonialismo, sobre todo se dio en esa época donde se juntaron españoles contra los indígenas. Ahí surgieron diferentes formas de mestizaje, conocido como raza, también de todo tipo de colores, o sea, de muchas formas, ¿no? Y diversidad incluye costumbres. Estas costumbres se repiten año tras año, su forma de celebrar, así, por eso se llama costumbre, porque repiten cada cierto año. Y la gastronomía. La gastronomía se refiere al conjunto de habilidades que tiene una sociedad en cuanto a la receta, los ingredientes que usan para preparar
un plato típico. Y las creencias no siempre fue el católico. El antiguo Perú no creía en el catolicismo. Después de que llegasen los españoles, es ahí donde surge el catolicismo, pero más antes sus creencias eran otro, como por ejemplo, los incas no creían en Jesús, así como lo creemos hoy, que ellos creían en Dios Sol, Dios Relámpago, Dios tal, o sea, tenían diferentes formas de creencias. Esas creencias hasta ahorita se puede observar, o sea, se puede oír algunos mitos que fue así, sobre todo en parte andina. La religión, más está vinculada con las creencias y, y la lengua. Como se sabe, el Perú tiene una diversidad de lenguas, pero los más representativos son los tres, o sea, como ya se sabe, son el castellano, quechua y el aymara. Castellano que aproximadamente hablan más del 80%, el quechua alrededor de 10, 12, el aymara también, pero son pocas personas que hablan, pero sí es una cierta cantidad notable, que está en parte del Puno, hablan aymara. Y parte de la diversidad cultural también está el clima. El Perú tiene diversos pisos altitudinales, eso hace que cada piso altitudinal tenga su propio clima. También está la flora, la fauna, eso hace que tengas toda diversidad de plantas, como por ejemplo la cantute, que es una planta representativa del Perú, la fauna, que son los animales silvestres que están en la costa, sierra y selva, sobre todo en la selva, que hay una diversidad de animales salvajes, silvestres. Y por último, el relieve, que más o menos se relaciona con clima. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un video más o menos para entender qué es una diversidad. Podrían... Una consulta, chicos. Adelante. Disculpe. Al compartirlo, ¿ustedes han puesto compartir con sonido? ¿Han verificado ello? Compañero Está una Suárez, presentación bien densa, están desanimados, más tienen ganas de arrullarnos, no le ponen el interés, no le ponen el entusiasmo, está uno por aquí, el otro por allá, no sé qué pasa. No ha pasado esto todo el tiempo. ¿podrían pasar el siguiente, por favor, compañero? Si es que no funciona el video. Los elementos de una cultura. La cultura tiene ciertos elementos, se divide, o sea, las creencias, como ya se mencionó, acerca de ideas de qué es verdadero o qué es falso. También los valores, que son los modelos evaluadores de conducta. O sea, en una cultura, en una sociedad, cada pueblo tiene su forma de comportarse, sus propias leyes que rigen a una sociedad. O sea, en el periodo del incanato habían 3 leyes, como ya se sabe, las más famosas. Y las normas es una acción específica que regula la relación entre los individuos, cómo se comportan entre los individuos de una cultura. Y el sistema de signos, símbolos. Los signos y símbolos se ha visto en todos los lados. Cada cultura deja su símbolo, sus gráficos. El más representativo o el más llamativo en el Perú, estos signos o símbolos está en Nazca, las líneas de Nazca, que se puede observar muchas formas como de animales. O sea, quiere decir que cada cultura tenía sus propias habilidades en cómo elaborar esos signos. Bueno, así. Siguiente, por favor.
Y los elementos de una cultura también está el elemento cognitivo. Esto quiere decir que cada cultura tiene sus conocimientos, aportaron a su generación toda forma de construcción, la arquitectura. Eso no se desvaneció, estaba ahí siempre, estuvo ahí. Entonces ese conocimiento se fue acumulando. Es por ello que tenemos diversas formas de regadíos, diversas formas de costumbres, podría decir. También las formas no normativas de conducta, que es la idiosincrasia. Esto quiere decir que se diferencia de una cultura al otro dentro de una misma cultura. Y también la cultura inmaterial o espiritual corresponde a una cultura que transmite por tradición oral como el lenguaje, música, leyes. Esto quiere decir, sobre todo los mitos, las leyendas que escuchamos, son parte de la cultura inmaterial. La cultura material, como ya se sabe, se refiere a la materia que se dejó, sus representativos, como los huacos, o la cultura chavino que tiene sus tallados en piedra, hasta de animales, de muchos objetos. También los bienes de consumo y el patrimonio tangible, como Machu Picchu, entre otros. Siguiente, por favor. Tipos de culturas. Se conoce sobre todo cuatro tipos de culturas. La cultura dominante, la subcultura, la cultura marginal y la contracultura. Siguiente, por favor. La cultura dominante. ¿A qué se refiere con la cultura dominante? Esto se dio en el periodo del colonialismo y son las creencias, prácticas, comportamientos dentro de una sociedad compartidos y seguidos por la mayoría de sus integrantes. En este tipo de cultura obligan a adaptarse a los fundamentos de la sociedad según la clase dominante. En el colonialismo, por ejemplo, no se imponía todas sus formas de pensar, actuar, sino le daban castigo, obligaban a que dejen sus creencias o que dejen de hacer ciertas cosas, o sea, imponía sus leyes de una cultura dominante a otro que consideraban inferior. También está un ejemplo representativo de la cultura dominante, es Alemania nazi, en donde en la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi suprimía, restringía las influencias extranjeras, como por ejemplo, perseguían a los judíos, o sea, no querían que practicaran sus costumbres, sus creencias. Ellos incentivaban el nacionalismo, sus valores de ser alemán, o sea, decían que ellos eran los superiores y que ellos deben dominar a otros, o sea, que son dominantes, una cultura dominante. Bueno, al final perdió, no se quedó en nada. Pero fue una cultura dominante en esa época. Siguiente, por favor. La subcultura. Este término define un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de una cultura dominante de la que forman parte. La subcultura se puede decir que son formas de elegir su vida perteneciendo a una misma cultura, pero tienen diferentes formas de actuar. Casi no siempre son lo mismo. En algo se diferencian. En vestimenta, se podría decir en la actualidad, otros prefieren de otro modelo, de otro. Esos diferentes tipos de personas que se dividen y forman parte de la llamada subcultura. También está la cultura marginal, que son aquellas que por su escaso número o por su baja posición, influencia, no son reconocidos por la hegemónica como una fuerza social. Un ejemplo de ello sería por ser marginal o ser distintivo, se llega a la discriminación por actuar de una forma diferente.
Ujú. Y la contracultura, como su nombre, lo dice, es diferente a la cultura. Son movimientos que se oponen a los valores, las normas, las ideologías impuestas por la cultura dominante. Esto quiere decir, más o menos, podemos ver las personas aparecen con una forma de peinado muy diferentes, como nadie se lo imaginaba, ¿no? O sea, no es parte de la sociedad, o sea, a eso se llama un poco la contracultura. Siguiente, por favor. La cultura, la diversidad de culturas tiene beneficios, no solo es valorarla o se queda ahí. Sirve para el desarrollo económico. ¿Cómo es que la diversidad da un ingreso económico al país? Esto con el turismo, cuando, no, sobre todo en los patrimonios culturales como Machu Picchu, otros zonas, lugares turísticos, esto atrae a los turistas. Eso hace que visiten al Perú. Cuanto más visitan, también generan o aportan un ingreso al país. Esto hace que haya trabajo, enriquece la vida de las personas, también les reduce la pobreza. Y parte, parte de la diversidad cultural es una meta del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible en un futuro quiere fomentar algunas características de la diversidad cultural en un futuro. Y también el beneficio de la diversidad está en el acercamiento de diferentes culturas. Se pueden relacionar una cultura con otra cultura. Es por ello que genera un acercamiento. Y como ya se sabe, atrae a miles de turistas. Siguiente, por favor. La cultura también tiene sus desventajas. No siempre es positivo. Como hay diversidad de formas de actuar o pensar, también va a haber malentendidos, ¿no? La comunicación no va a ser tan eficaz. Es, es como decir distintas lenguas, o sea, personas que aparecen hablando diferentes lenguas no podrán comunicarse. O sea, esa es la desventaja de tener una cultura bien diversa. También el etnocentrismo, el sentimiento de superioridad, o cuando abarca un cierto territorio, Ujú. puede generar que se sientan superiores. O Y también está la dificultad en la toma de decisiones. Bueno, hay un pequeño error ahí. Bueno, la mayor complejidad y confusión, como se sabe, las normas, procedimientos y relaciones de poder. Siguiente, por favor. Y la cultura. So- en el Perú, la cultura que tenemos no es tan influyente, pero hay otras culturas de otros países que son bien influyentes. Por ejemplo, España, ¿no? El idioma español, por, porque se habla casi en toda Latinoamérica. Por ello, la cultura española es tan influyente en el mundo. El segundo está que es influyente por su idioma, Reino Unido, porque el inglés está casi en todas partes, que Reino Unido es, es parte de la cultura anglosajona que influyó casi a nivel mundial. En Estados Unidos, la cultura estadounidense influye sobre todo en los últimos tiempos en la tecnología, en la película, en la moda, todas esas formas de comercio son parte de la cultura de los países avanzados, como el Hollywood, bien conocido en Estados Unidos, tan influyente por todo lado en las películas. Otro país tan influyente con su cultura es Italia. Italia porque ahí se dio el Imperio Romano.
la arquitectura que dejó el Imperio Romano influye a nivel mundial. Es de esa construcción donde se inspiraron para construir los palacios de gobierno, sobre todo en Estados Unidos, que imitó los palacios de Roma, del Imperio del Romano antiguo. Francia influye sobre todo en sus arte, en literatura. Bueno, en esas partes, muchos países influyen en su cultura a nivel mundial. Siguiente, por favor. Y la cultura en la actualidad no siempre está estático, hay cambios. La globalización es un factor del cambio cultural. O sea, hay algunos que dejan de practicar algunas costumbres porque están más adaptados a la información, tienen acceso a la información, entonces tienen preferencias a productos de otros países. Se deja a un lado sus preferencias nacionales. Es por ello un cambio cultural y se puede generar una extinción de algunas formas de pensar o actuar, ¿no? Es por ello que el Ministerio de Cultura promueve todas esas costumbres para que no se pierda por el efecto de la globalización que influye en la cultura de otros países a otros, como a Perú, porque es un país subdesarrollado. Y Perú, como se sabe, no es la excepción, está incluido por diversas culturas. Pero también hay aspectos positivos, porque la cultura de otros países influyó de manera positiva en el Perú, sobre todo en gastronomía, se podría decir, que influía como chihua, o sea, se crearon distintas formas de platos gracias a la influencia extranjera. Siguiente, por favor. Bueno, sería mi parte. Ya. Eso sería lo de mi grupo correcto. Sergio. Un momento, profesora, parece que tiene una complicación con su internet. ¿Qué nos ha pasado hoy día? Puede ver, sí, está bien. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Qué nos ha pasado hoy día con este equipo? El curso, estar en la universidad, estar en su casa, trasladándose algunos. Ya. Ahora, las lenguas del Perú. Siguiente. Primero, nosotros tenemos que entender que el país donde nos encontramos es un país multilingüista que cuenta con 55 pueblos indígenas y con 47 lenguas originarias, que son habladas por más de 4 millones de personas en la costa, en la sierra y en la selva del Perú.
De estas 47 lenguas, 43 tienen origen amazónico, mientras que las otras 4 de origen andino. Actualmente están clasificadas en 19 familias de grupos lingüísticos. Actualmente estas son muy importantes debido a que permiten la comunicación entre los pueblos indígenas del Perú, pero pese a su importancia, se encuentran vulnerables muchas de ellas, es decir, en peligro de extinción. Esto debido a que están siendo desplazadas, o mejor dicho, reemplazadas por las lenguas oficiales del Perú, principalmente por el español, que más adelante vamos a hablar de él. Sin embargo, debido a que estamos enfrentando el riesgo de desaparecer las lenguas, requerimos crear medidas de protección para lograr preservarlas, ya que si mantenemos viva una lengua, estaremos manteniendo viva una cultura, un pensamiento distinto y una forma de contribuir con el conocimiento humano. Entre las lenguas que más probabilidades tienen de desaparecer en estos últimos años, vienen a estar estas 3, el achúar, el huito y el candoshi. Siguiente. Ahí hay un video, pero creo que no va a tener audio. Ya pasamos de frente ya entonces a lo que viene a ser las lenguas oficiales de Perú. Vienen a ser 3. Primero, más común de todo, viene a ser el español. El español, o también conocido como el castellano, es una lengua romance que se originó entre los siglos 3 y 8 después de Cristo. Esta lengua llegó al Perú en el año 1532 con llegada de los españoles. Llegó en su forma de dialecto de la época, que venía a ser el extremeño, el andaluz y el canario. Pero poco después de que el español llegara a nuestro territorio nacional, recibió una fuerte influencia de parte de los nativos de aquel entonces. En otras palabras, el español sufrió una variación lingüística. Actualmente, esta es la lengua más hablada por todos los peruanos, con casi alrededor de un 82.6% de habitantes que lo hablan. Ahora, si bien el español es solo una lengua, incluye ligeras variaciones en la pronunciación y expresiones comunes. Esto debido a la ubicación geográfica. A las variaciones de una lengua que se presentan debido a la geografía se le conoce como dialectos regionales. Y aquí nosotros en nuestro país se han detectado 4 variaciones del español. En primero tenemos al español andino, que se originó en la sierra y ahí mismo es hablado, aunque también en algunas partes de Lima, debido a la migración de la gente a la capital, en busca de mejores oportunidades. Este español se caracteriza porque la S tiene una mayor entonación al momento de su pronunciación y también que los verbos van al final de cada frase. Luego, el español peruano ribereño. Este se originó en la ciudad de Lima y es hablado por sus habitantes, aunque también por personas que han tenido una larga residencia en nuestra capital, con poco contacto con personas extranjeras. Y pese a que es la base del español normativo del Perú, solo es hablado por el 15% de nuestra población. Luego seguimos con el español amazónico, que se originó a partir de una combinación entre el español andino con el español limeño y las lenguas amazónicas. Pese a que proviene del español, tiene una pronunciación muy diferente. Finalmente, la última variación viene a ser el español ecuatorial, o también conocido como el español norteño. Este se originó en la costa norte de nuestro país y es hablada por los afrodescendientes y los mestizos, mayormente en los departamentos como Lambayeque, Piura y Tumbes. De estas cuatro variaciones del español, cada una presenta rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos característicos de cada zona del territorio. Siguiente. Ahora pasamos con el quechua, que viene a ser la segunda lengua oficial del Perú. Es el segundo idioma más hablado dentro de nuestro territorio y también viene a ser una lengua originaria. La importancia del quechua radica en el pueblo incaico,
ya que en aquel entonces era utilizado de manera oficial en todo el imperio, ya sea para ceremonias, ritos, festividades, la fiesta del Inti Raymi, entre muchas otras cosas más. Esta era utilizada por los habitantes del imperio también para transmitir su cultura a los pueblos aledaños que querían unirse al imperio del Tahuantinsuyo. Fue reconocido en el año 1975 como la lengua cooficial del Perú. Y a pesar de haber estado en peligro de extinción durante casi 3 siglos, durante el periodo colonial español, debido a que con la llegada de los españoles estaban imponiendo sobre la lengua quechua su idioma. En la actualidad es hablada por un 13% de la población. Y aunque nació aquí en nuestro territorio peruano, su influencia se extiende por varias zonas situadas en el occidente de Sudamérica. Esto debido a que en la época del mayor apogeo del Tahuantinsuyo había abarcado un gran terreno que actualmente pertenece a múltiples países. Por eso, los países que hablan quechua en estos días vienen a ser Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. El quechua, al igual que el español, presenta 4 variedades regionales. Primero, el quechua amazónico, que es hablado en Loreto, de Dios, Chachapoyas y San Martín. El quechua sureño, que es hablado en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. El quechua central, que es hablado en Lima, Ancash y Huánuco. Y finalmente el quechua norteño, hablado en Lambayeque y Piura. Siguiente. Ahora tenemos el aymara. El aymara viene a ser el tercer idioma oficial del Perú y es el más minoritario de los 3 que hemos señalado anteriormente. Pero a pesar de eso, es hablado por más de 1.5 millones de personas en el país. El aymara es utilizado sobre todo en la zona sur del Perú, en lugares cercanos al lago Titicaca, es decir, en ciudades y comunidades que se encuentran cerca de ese lugar, como en Puno, Moquegua y Tacna. El aymara nace en los centros de los Andes y evolucionó considerablemente bajo el dominio colonial español, gracias a la adaptación del alfabeto latino y aún más en el año 1985, cuando el gobierno peruano presentó el alfabeto oficial aymara. Sin embargo, pese a esto, es considerado por la UNESCO como una lengua vulnerable. Esto debido a que cada vez hay menos personas que hablan este idioma. Por esa razón, con el objetivo de preservar estas lenguas, el Ministerio de Cultura del Perú ha estado realizando programas destinados a fomentar las lenguas indígenas en cada una de las regiones en las que las hablan. El aymara, al no ser una lengua tan hablada en el Perú como el español y el quechua, solo presenta 2 variaciones. El aymara central, que es hablado en Puno, y el aymara del sur, hablado en Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Siguiente. Y ahora, el patrimonio cultural del Perú. El patrimonio cultural del Perú es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, como mi compañero anteriormente ya había recalcado. El patrimonio viene a estar mantenido hasta la actualidad y transmitida de generación en generación. El patrimonio cultural de nuestro país no solo se limita a lo material, es decir, no se limita solo a monumentos y colecciones de objetos. También comprende expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como por ejemplo las tradiciones orales, las artes del espectáculo, rituales, técnicas de cosecha, técnicas de artesanía y entre muchas otras cosas más. También que el patrimonio cultural inmaterial es una pieza clave para la diversidad cultural de nuestro país, ya que al ser transmitida de manera oral tiende a desaparecer con los años. Por otra parte, el patrimonio cultural material de nuestro Perú no se queda atrás, ya que es una hazaña arquitectónica y una muestra de lo que los antiguos pobladores de nuestro país han logrado realizar. Entre los patrimonios culturales inmateriales, por decir algunos, tenemos a la danza de las tijeras, la danza del Waititi en el Valle del Colca y la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Siguiente.
ese es otro video, pero tampoco se va a poder ver. Ya, ahora sí. El patrimonio cultural material del Perú. En nuestro país tenemos 9. Primero empezamos con el Capacñán, que viene a ser una red amplia de caminos que se utilizaron durante la época de los incas. Esto le permitía conectar al Tahuantinsuyo con los pueblos aledaños que querían unirse al imperio. De este modo podían transmitir recursos, historias, técnicas, política y entre muchas otras cosas más. Luego sigue la ciudad sagrada de Caral, que se encuentra en Barranca, con alrededor de 5000 años de antigüedad. Es la tercera ciudad que fue creada en todo el mundo. Es la más antigua del Perú y del continente americano. Fue reconocida por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad en el año 2009 y está formado por 32 edificios monumentales comprendidos en un complejo sistema de asentamientos. Esto muestra una fuerte ideología religiosa. Entre estos edificios monumentales se distinguen edificios ceremoniales y sectores residenciales para la gente que tenía un alto rango social en aquel entonces. Luego, las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca se ubican en la provincia de Nazca, en la región de Ica, y son figuras con formas zoomorfas y antropomorfas, de gran magnitud, variedad y precisión geométrica, dibujadas sobre un desierto. Su presencia en el paisaje natural lo ha convertido en un paisaje cultural que enmaraña un profundo significado y simbolismo, pues expresan el mundo mágico y religioso de las sociedades prehispánicas de Paracas y Nazca, quienes durante alrededor de 1500 años les tomó dibujar sobre las arenas del desierto y las montañas. Hoy en día son un testimonio del genio creativo de los antiguos pobladores americanos y de los singulares conceptos y formas de expresión religiosa que desarrollaron a lo largo de su historia. Este patrimonio mundial es una de las mayores obras extraordinarias e inigualables del hombre. Siguiente. Wow. La ciudad del Cusco fue el centro urbano más llamativo de la época del Tahuantinsuyo y fue creado por el Inca Manco Cápac. En aquel entonces estaba conformado de palacios, templos, viviendas que se le conocía como chanchas, y también contaba con calles y plazas. Pero la ciudad del Cusco alcanzó su máximo esplendor con el Inca Pachacútec, quien en el siglo XV hizo que el pueblo incaico se convirtiera en un imperio. Ahora, el sitio arqueológico de Chavín. Se ubica en la provincia de Huari, en Ancash, y está conformado de monumentales edificaciones que están emplazadas sobre las terrazas en torno a la plaza de forma cuadrada y circular. Están construidas con bloques pétreos finamente tallados y esculpidos. Fue un importante centro de ceremonias que atrajo a gente diversa de diversas partes del mundo andino a rendir culto a los dioses que lo adoraban. Ahora la zona arqueológica de Chanchán. Esta se ubica en Trujillo, en la región de La Libertad, y fue construida aproximadamente durante los años 650 y alcanzó su mayor apogeo en el siglo XV, poco después, un poco antes de haber sido anexada al Imperio Incaico, pero hasta el día de hoy conserva sus rasgos monumentales y su extraordinaria orientación mural de alto relieve, elaborada con barro. Siguiente. Ahora, el centro histórico de la ciudad de Arequipa. Posee edificaciones que están hechas con roca volcánica tallada y características únicas de la zona, en el estilo y el diseño de la construcción. Se volvió parte del patrimonio mundial en el año 2000. Deberían imaginarse cuál fue el trabajo de los creadores para haber esculpido rocas volcánicas, para haber terminado haciendo todo una especie de catedral. Ahora, el centro histórico de Lima. Fue fundado en el año 1535 por el español colonizador Francisco Pizarro y fue conocida como la Ciudad de los Reyes, y hasta actualmente es conocida con ese nombre. Esto debido a su importante condición de la capital en el virreinato. Hasta el día de hoy conserva el ejemplar arquitectura monumental española. Luego pasamos con el complejo
arqueastronómico de Chanquillo, que viene a ser el noveno Patrimonio Cultural Material del Perú. Este viene a ser un centro ceremonial con más de 2.300 años de antigüedad, conformado por 13 torres, un templo circular y una plaza construida de piedra y barro. Fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2021. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ok. Luego, ¿quién sigue? Luego, ¿quién sigue? Sí, sí, por el profesor Pinzuru. Mañana continúan las 2 personas que faltan tres, ¿cómo que somos? No se entendió. ¿Puede hablar nuevamente, por favor? Sí, decía que eso está correcto, profesor. Mañana continuamos las 3 personas que faltamos. Nos dividimos en 2 días de esa condición. ¿Qué pasó? No entiendo. No escuché nada, no se entendió lo que dijo. ¿Ya terminó? Hola. ¿Terminó la presentación? ¿Ya son 10 minutos para las 6? Ay, no. A ver, aprovecho para pasar lista, pero no entiendo, no sé lo que dijo si ya terminó esta exposición. Veamos. Agurto, Alejandro, Alguay, Alvarado, Presente, profesor. Alvarado Oscar Jim, buenas tardes. Aymachoque, Presente, profesora. buenas tardes. Bazán, Castillo, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes, señorita. Chagua, Chero, Presente, profesora. buenas tardes, señor. Cori, González, Guillermo, Guamán, Lavado, Loli, Presente, profesora Loli. Loli, buenas tardes, Leonardo. López Castro, Mondalgo, Presente. Mondalgo, buenas tardes. Morán, Oviedo, Buenas tardes, profesora. Presente. buenas tardes, señor Julio César. Regalado, Retuerto, Buenas tardes, Ronda. profesora. Presente. ¿Quién? Retuerto. Presente, profesora. Señor Buenas Fabián, tardes. buenas tardes, muy bien. Rondán, Salinas, Profesoras Salinas, buenas tardes. señor John. Sí, profesora. Ok, gracias, buenas tardes. Soriano, Presente, profesor. buenas tardes, Soriano. Suárez,
Presente, profesora. Buenas tardes, Sergio. Beitemilla. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Villegas. Ok, no se encuentran Villegas, Rondán, Regalado, Morán, López Castro, me pareció verlo, Lavado, Juan, Guillermo, González Inca, Cóicos Quisocala, Chagua, Bazán, Aguay, Alejandro Agurto. Hubo alguien que estuvo en el chat, veamos quién estuvo en el chat. ¿Quién estuvo en el chat? A ver. Alguien estuvo en el chat. Ay, Dios, no veo. A ver. ¿Alguien estuvo en el chat? ¿Lo vieron? ¿Quién era? Ay, ¿quién era? No sé por qué no lo puedo ver. Ay, no sé por qué no puedo ver el chat. ¿Ven el chat ustedes, jóvenes? ¿Alguien está en el chat? ¿Alguien escribió en el chat que estaba? Ay, no sé por qué no puedo ver el chat. Profesora, no hay escrito en el chat. Usted es el ¿Perdón? último mensaje. ¿Quién? Usted escribió el último mensaje, al menos que le hayan escrito personalmente. Ay, ¿no puse el nombre? Y yo no sé por qué no puedo ver el chat ahorita, no se me activa, se me ha desaparecido. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿dónde se ve el chat, por Dios? Seguro me escribió personalmente a chat. Aquí está, Jeremy, ¿qué? Jeremy, ¿dónde está? Por Dios, ¿quién es? A ver, ¿quién es Jeremy? Ay, esta cosa. Jeremy González, acá está. Ok, entonces ya lo encontré. No se encuentra Agurto, Alejandro, Alguay, Bazán, Chagua, Cori, Guillermo, Guamán, Lavado, López Castro, Morán, Regalado, Rondán y Villegas. Muy bien. La verdad es que ha sido una presentación bastante fallida. Ni siquiera sé si terminó. No, profesora, la presentación todavía va a continuar mañana. Continúa mañana, la segunda parte. Primera parte es esta, ¿no? Miren, esta Sí. presentación me ha interesado mucho ver que el enfoque, la última parte, por lo menos de la cultura, pero cómo me gustaría ver la parte, por ejemplo, nuestra cultura, la metalurgia en el Perú. Estos nuestros antiguos peruanos nos han dejado en el ADN del peruano una metalurgia de transformación extraordinaria. Las joyas del señor Recipán, los trabajos de metalurgia en oro, plata, cobre que han tenido, no tienen nada que envidiar a la tecnología actual. Entonces, por favor, si le pueden dar punto a esto, ¿no? Valdría la pena, no dejen de hacerlo. El tema, entonces, diversidad cultural, parte 1. Ya, muy bien, registrar el tema.
Ahora sí, aceptar. Vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Jorge dice, error, vuelvo a intentarlo. Que no entiendo qué pasa con Jorge, por Dios. Disculpe, ¿Qué mi internet pasó? está mal, no sé si me puede escuchar bien. Sí, es horrible, ¿no? ¿Usted Sí, está en la uni? no en mi casa, pero hay unos inconvenientes aquí. ¿Me Ya, ¿qué podría pasa? poner asistente, por favor? ¿Qué me Stephanie dice? Rondán. ¿Qué dice? Que repita lo que dije, que me interesaría escuchar la parte del estudio, ya que han hablado de la arquitectura, la metalurgia del antiguo peruano. No se imaginan ustedes la maravilla que han hecho estos señores y que debe de resaltarse, ¿no? Esa, la joyería, un caso de la joyería del señor Repipán, por ejemplo, ¿no? Pero no dejen de ver la metalurgia, porque hay muchas, muchas lecciones que recoger de esos trabajos que no tienen nada que envidiar a los trabajos de metalurgia actuales. ¿Ok? Bueno, Villegas, Morán, a ver. Ya, bueno, creo que ok, entonces terminamos. Ay, Dios mío, no puedo hacer esto, porque está pesadísimo. Hide non-video participants. Mute. No sé cómo poner out. Oye, ¿qué ha pasado con mi sistema? ¿Qué han hecho? Ay, por Dios, ¿qué ha pasado? No puedo salir. Bueno, ¿pueden salir, por favor? Muchas gracias. Vamos cerrando, ¿ok? Ok, hasta luego, profesora, gracias. Gracias. Algo Hola, que no profesora. puedo salir. Chao, bye bye. Por favor, cuídense Chao, mucho. profesora. Salgan todos, por favor, que aquí algo me ha pasado que no puedo salir yo, no sé por qué. Ah, mute. Mute, stop, rename, pin, hide self. Bye bye, Joaquín Reyes, Stephanie Corden, por favor. Que yo voy a cerrar, no sé cómo, no puedo cerrar. Cierren, por favor. Joaquín Reyes. Cierre. No sé qué pasa, que no puedo. Acá. Stop share. Leave. Bye, Joaquín Reyes.